Y ya para terminar esta plática, vamos a hablar un poquito acerca de lo que vendría siendo la retinosis pigmentaria. Ya tenemos un poco más en claro qué es nuestra retina y por qué está conformado. Recordemos entonces, nuestra retina va a ser esa parte de nuestro ojo que nos va a permitir ver. ¿Por qué? Porque va a transmitir los estímulos luminosos del exterior hacia nuestro cerebro en formas de señales nerviosas. Ahora entonces hablemos de la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria se va a caracterizar por una pérdida progresiva de los fotorreceptores o de nuestras células de la retina. ¿Esto cómo nos va a afectar? Bueno, pues si estamos hablando de que nuestra retina está básicamente conformada, o más bien estos fotorreceptores que conforman a nuestra retina son los que nos permiten ver, la pérdida de estos fotorreceptores o la pérdida de estas células va a influir en que nosotros vamos a tener dificultades para ver, ya sea en condiciones de poca luz, para percibir los colores, para percibir la profundidad de las imágenes, entre otras cosas. Esta también es una enfermedad rara. Sin embargo, dentro de las enfermedades raras, podemos decir que la retinosis pigmentaria es la causa de degeneración hereditaria de la retina más frecuente en el mundo. Básicamente, esto lo único que nos dice es que por cuestiones hereditarias, nuestra retina se va a degenerar y la enfermedad más frecuente que va a provocar esta degeneración o esta alteración va a ser la retinosis pigmentaria. Esta enfermedad, como les comento, es rara, sin embargo, se considera que alrededor del mundo esta enfermedad se va a presentar en 1 de cada 37,000 personas. Entonces, digamos, es rara, pero no es tan rara si consideramos la cantidad de personas que vivimos en nuestro mundo, ¿no? La etiología de la enfermedad. Si bien es cierto que no está claro qué es lo que provoca la retinosis pigmentaria, se sabe que es un conjunto de desórdenes genéticos que van a provocar mutaciones de las proteínas y enzimas específicas de la retina. Esto lo que va a provocar es una distrofia de los bastones que, pues recordemos que nuestra retina va a estar formada por conos y bastones que van a ser los que nos van a permitir ver, ya sea a color o con claridad. Y bueno, este conjunto de desórdenes genéticos lo que nos va a provocar es que precisamente estos conos y bastones van a presentar una distrofia mediante mecanismos de apoptosis. Esta es una enfermedad que, si bien es cierto, en el 50% de los casos aproximadamente no va a presentar antecedentes familiares, pues sí hay, digamos que un factor como hereditario, por decirlo así. Vamos a tener 3 formas de herencia relacionados con la retinosis pigmentaria. El primer caso de herencia va a ser la herencia autosómica dominante, de la cual ya habíamos hablado anteriormente en la enfermedad de Leber. Esta herencia autosómica dominante va a estar caracterizada porque uno de los padres presenten, digamos, como las mutaciones o las alteraciones en sus genes necesarias para que se manifieste esta enfermedad. No es necesario que en el padre se manifieste, sin embargo, le va a heredar a sus hijos el 50% de probabilidades de heredar, o más bien de presentar esta enfermedad. Esta es la forma menos grave de la enfermedad. Cuando se lleva a cabo por una herencia autosómica dominante, es la forma menos grave. De hecho, aquí los síntomas van a aparecer de una manera tardía y la progresión va a ser mucho más lenta. Por lo tanto, pues va a ser más fácil de diagnosticar y de controlar. Esta forma de la enfermedad va a representar aproximadamente entre un 15 y un 25% de todos los casos existentes de retinosis pigmentaria. La siguiente forma de herencia o de la forma en la que se pueda presentar esta enfermedad va a ser a través de una herencia autosómica recesiva, en la cual los padres van a ser los portadores de este gen, pero no presentan ningún síntoma. Se transmiten el gen alterado a sus hijos, heredándole un 25% de probabilidades para que se manifieste, esta enfermedad.
¿Por qué entonces la herencia autosómica recesiva es más, digamos, como que severa en comparación a la autosómica dominante? Si en la segunda solo se hereda el 25% y en la primera se hereda el 50%. Bueno, aquí lo que va a pasar es que en la herencia autosómica recesiva se van a heredar dos copias de los genes alterados, es decir, tanto de la madre como del padre. Entonces, digamos que al final va a ser como si tuviéramos un 50% de probabilidades de desarrollar esta enfermedad, ¿ok? En este caso, como les comento, entonces va a ser una manifestación más severa de la enfermedad. Claramente, pues los síntomas van a ser más severos y se pueden presentar a una edad más temprana en comparación con la primera forma de la herencia de la enfermedad. Ahora, la última va a ser la herencia recesiva ligada al sexo. Esta va a ser nuestra manera más severa o más grave en la que se va a presentar la retinosis pigmentaria. Aquí vamos a ver precisamente este tema de que los varones van a ser los afectados, pero las mujeres van a ser las portadoras del gen alterado. En este caso, los padres varones que van a tener esta enfermedad no la van a transmitir a sus hijos varones. Sin embargo, las mujeres que van a recibir estos genes alterados van a presentar síntomas muy severos. Entonces, aquí de lo que vamos a estar hablando es que básicamente el padre puede estar afectado por la alteración, pero las que van a presentar los síntomas van a ser las hijas. Y como les comentaba, esta va a ser la forma más grave de la enfermedad. Aquí pues van a ser síntomas mucho más severos, la progresión de la enfermedad va a ser mucho más rápida e incluso se puede presentar a una edad mucho más temprana. Aquí realmente esta va a ser aproximadamente el 10% de los casos que existen de retinosis pigmentaria. Es un número relativamente bajo. Sin embargo, pues sí es muy importante tenerlo en cuenta, ya que, como les comento, la progresión de la enfermedad va a ser mucho más rápida y va a ser mucho más difícil pues llevar un control y evitar que estos pacientes lleguen a un estadio de ceguera pues completa. Ahora, la fisiopatología, pues como hablábamos, si bien no se tiene claro al 100% qué genes son los que provocan, o más bien la mutación en qué genes son los que provocan esta retinosis pigmentaria, se sabe que es un conjunto o una serie de enfermedades hereditarias que van a provocar, perdón, esta pérdida progresiva de los fotorreceptores. Es decir, vamos a tener un conjunto de características en un paciente que van a llevar a que esta enfermedad se desencadene. Si no se cumplen todas estas características, pues probablemente el paciente pueda tener las mutaciones en uno o dos genes, pero si no las tienen los restantes, pues la enfermedad nunca se va a presentar. Es necesario pues que se presente toda esta, digamos, este conjunto de enfermedades o de características genéticas para que pues realmente pueda haber una afectación por retinosis pigmentaria. Es por eso también que la cantidad de casos es pues mínima, realmente no hay tantos casos de retinosis. Los datos clínicos que se van a presentar va a ser una reducción progresiva de la visión, es decir, nuestro paciente, perdón, probablemente los primeros años de su vida va a tener una visión normal. Sin embargo, a medida que vaya creciendo, esta visión, perdón, se va a ver afectada y va a comenzar a ser borrosa, va a comenzar a ser menos clara y este va a ser nuestro primer síntoma de la retinosis pigmentaria. Lo siguiente va a ser una ceguera nocturna. Esto quiere decir que al verse afectados nuestros conos y bastones, nuestra visión en condiciones de poca luz va a ser mínima. Normalmente cuando nosotros estamos en una condición de poca luz, por ejemplo en una habitación oscura, nuestro ojo se va a adaptar a ver en esas condiciones. Si bien es cierto, no vamos a tener una visión tan clara como la tenemos en una condición de luz normal, también lo es que no vamos a perder la visión por completa. Los pacientes afectados con retinosis pigmentaria, al tener esta alteración en la capa de la retina, van a perder la visión en condiciones de poca luz o en condiciones
pues nocturnas. Otra característica de la retinosis pigmentaria va a ser la pérdida de la visión central, algo similar a lo que pasa en la enfermedad de Leber, que pues básicamente va a ser como si tuviéramos una mancha en el centro de nuestro ojo que no nos va a permitir ver claramente. Quizá la periferia la podamos notar, porque recordemos que también vamos a tener una pérdida de visión en general. Quizá la periferia la podamos notar un poco más clara, pero la visión central va a ser la que nos va a costar más trabajo. Y por último, vamos a tener problemas con la visión en color. ¿Por qué? Porque, de nuevo, nuestros conos y nuestros bastones van a ser los encargados de que nosotros podamos percibir los colores. Es decir, yo puedo ver que esta pared es azul gracias a que los conos y bastones de mi retina funcionan adecuadamente. Sin embargo, en la retinosis pigmentaria, al haber una degeneración de estas células, pues un paciente difícilmente va a poder detectar ciertos colores, ¿no? Probablemente lo que yo veo azul, mi paciente lo va a ver gris, ¿no? Por dar un ejemplo muy burdo. Eh, Estos van a ser los principales datos clínicos que vamos a tener de la enfermedad. Y bueno, con estos podemos hacer un diagnóstico. Nuestro diagnóstico se va a hacer a través de igual diferentes estudios. Algunos de ellos van a ser fondo de ojo, al igual que en la enfermedad de Leber, porque bueno, recordemos cómo se veía más o menos una retina sana. Aquí podemos ver claramente, si en la enfermedad de Leber era evidente una degeneración en la zona de retina, aquí lo podemos notar muchísimo más. De hecho, aquí vamos a notar lo que son una especie de manchas negras a lo largo de toda nuestra retina. Y estas manchas van a ser precisamente porque nuestras células de esta capa de nuestro ojo van a estar siendo afectadas, van a estar básicamente pues muriendo, por decirlo de alguna manera. Entonces se van a llenar de, nuestra retina se va a llenar de todas estas manchitas negras y va a ser muy fácil darnos cuenta de que algo no está funcionando de la manera adecuada. Otra manera de diagnosticar la retinosis pigmentaria va a ser a través de una electroretinografía y pruebas de campimetría. ¿Por qué pruebas de campimetría? Bueno, porque precisamente la retinosis pigmentaria se va a caracterizar por esta pérdida de visión ya sea central o pérdida de visión periférica. Entonces, nosotros al realizar una prueba de campo visual, nos vamos a poder dar cuenta qué tan buena visión periférica o qué tan buena visión central va a tener nuestro paciente y a partir de ahí realizar estudios como fondo de ojo o como la electroretinografía para tener un diagnóstico más certero. Y por último vamos a tener la tomografía de coherencia óptica, de la cual también ya hablamos anteriormente. Nuestro tratamiento. De nuevo, en la enfermedad de la retinosis pigmentaria no hay una cura. Hasta el día de hoy no se ha descubierto una cura. Sin embargo, se puede llevar un tratamiento enfocado en detener o retrasar el progreso de esta enfermedad. Este tratamiento va a estar enfocado básicamente en proteger los ojos de una luz intensa. También, por ejemplo, en pacientes que presentan problemas con la visión a color, se pueden recomendar lentes o gafas con filtros especiales que ayuden un poquito al reconocimiento de estos colores. Se recomienda también llevar una dieta balanceada y se recomienda, más bien últimamente se ha investigado acerca de cómo el palmitato de vitamina A ayuda precisamente a mejorar las condiciones visuales de nuestros pacientes, ¿no? De nuevo, no hay una cura, sin embargo, como toda enfermedad, si se lleva un buen tratamiento, si se lleva un buen seguimiento, una dieta balanceada y los cuidados de pues, nuestro especialista correspondiente, pues podemos retrasar o evitar que la enfermedad llegue a un punto en el que ya no haya realmente más que hacer por nuestra salud visual. Hasta aquí llegamos con la presentación del día de hoy. Estas tres enfermedades, pues como podemos ver, aunque son enfermedades raras, son enfermedades de una gran importancia que es importante conocer porque al final de cuentas van a afectar el cómo nuestros pacientes se van a relacionar con su entorno. Pues sin más por el momento, agradezco por su tiempo y su atención. Aquí les dejo unas bibliografías que pueden servir de consulta en caso de que quisiera saber más información al respecto. Y